Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema que hemos titulado Una nueva perspectiva. Romanos 8:28 es la cita que hemos elegido para esta ocasión. Le voy a dar lectura, dice, es un texto muy conocido, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que han sido llamados según su propósito. Eh, bueno, esta palabra que tenemos aquí en el título de esta ocasión, la perspectiva. ¿Qué significa la perspectiva? Bueno, es una forma en la que nosotros vemos, ¿no? Alguna situación, algún objeto también. Es como el ángulo, ¿no? En el cual nos colocamos, ¿no? Y vemos un objeto, por ejemplo, o vemos como vemos aquí, ¿no? Un paisaje, lo vemos de una forma, ¿sí? Alguien que tiene otra perspectiva es alguien que está en otra posición, ¿no? En otro ángulo, eh, y tiene una visión diferente de lo que tiene enfrente, ¿no? Entonces, digamos que es como la manera en la que podemos percibir las cosas, sí, dependiendo pues nuestro punto de vista, el ángulo en el que estamos colocados. Entonces, eh, hay en la vida diferentes situaciones, ¿no? A las que nos enfrentamos. eh, que generan diferentes perspectivas entre nosotros, ¿no? Dependiendo ¿cómo podríamos decir? Pues ahora sí que el ángulo, ¿no? Del que lo estamos viendo, dependiendo del punto de vista del espectador, dependiendo de la lejanía o la cercanía también. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, estamos viendo por aquí una figura, por ejemplo, de un cilindro. Que está proyectando aquí dos sombras diferentes, ¿sí? La misma figura y refleja dos sombras diferentes. Dependiendo del ángulo en el que lo estemos viendo, pues estamos viendo una forma diferente, ¿sí o no? Pero sigue siendo la misma, la misma figura. Entonces es interesante esto. En la vida pasa lo mismo, ¿no? Una misma situación, un mismo acontecimiento lo podemos ver entre nosotros de diferentes formas, ¿sí? Depende de muchos factores, como vimos ahorita. Eh, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esto precisamente, ¿no? De cómo nosotros vemos las cosas, ¿no? Dependiendo, decíamos ahorita, de muchos factores. Por ejemplo, muchas veces depende, por ejemplo, de nuestra educación. Depende de la cultura, depende de la religión que tengas o las creencias religiosas que tengas, depende de las experiencias que hayas tenido en la vida, o sea, depende de muchas cosas, nuestra perspectiva, ¿no? La perspectiva que tenemos de ciertas situaciones o cosas. Eh, Hay una historia que yo creo que algunos de ustedes han escuchado alguna vez, una anécdota de este señor, de Tomás Alva Edison. En el año 1914, nos dice aquí el relato que él, cuando bueno, estaba por ahí en su casa descansando de un día de trabajo, recibió una llamada telefónica con una muy mala noticia. ¿Qué le estaban diciendo? Le acababan de avisar que su taller o su fábrica, su laboratorio en el que trabajaba, ustedes recuerden que él era un inventor, un científico, le avisaron que estaba quemándose, que estaba en llamas su taller. Eh, Podríamos decir nosotros, bueno, pues son accidentes que pasan, pero imagínense lo que significaba para él, ¿sí?
todo su trabajo, o toda una vida de trabajo, de experimentos, de, no sé, sus materiales, todo estaba consumiéndose. Cuando llega a aquel lugar, pues efectivamente ve que todo está en llamas. Y hay algo muy interesante que les digo, yo creo que alguna vez lo hemos escuchado, cuando estaba frente a aquel edificio ardiendo, dice que estaba por ahí acompañándolo su hijo. Y su hijo estaba, dice, impactado, ¿no? Por lo que estaba viendo. Pero Edison le dijo, ve y trae a tu madre. Dice, porque jamás volverá a haber un incendio como este. Y podemos decir, ¿qué le pasó, no? ¿Qué estaba pasando por su mente para decir algo así? O sea, en vez de decir, oye, trae a los bomberos o trae una cubeta con agua, le dice, oye, háblale a tu mamá ese para que venga a ver este acontecimiento. Algo muy, muy fuera de lugar, podríamos decir, poco común, ¿sí? Esta frase. Y luego enseguida les dice, o al día siguiente, por ahí junto a sus colaboradores, la gente que le ayudaba en sus trabajos, y les dijo lo siguiente. Les dijo, el desastre, o lo que acaba de pasar, dice, tiene un gran valor. O sea, lejos de estarse él quejando, lamentándose por la situación, renegando, maldiciendo, cuestionando a Dios, como todas las cosas o las reacciones que nosotros normalmente tenemos, eh, no se parece, ¿no? No, a lo que él dice. Él menciona aquí, dice, este desastre tiene un gran valor. Todas nuestras equivocaciones también se quemaron. Él estaba consciente de que en sus intentos, en sus experimentos, cometía muchos errores, ¿sí? Es conocido por muchos descubrimientos interesantes, pero lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que esas cosas no salieron de la noche a la mañana. A veces pensamos que a la primera que intentó, las cosas salieron, ¿no? Pero no fue así. Entonces él dice, todos esos errores, las cosas que hemos hecho mal, dice, se quedaron ahí también en el incendio. Y eso es algo bueno, les dijo. Todo esto es algo valioso. Dice, porque ahora tenemos la oportunidad de comenzar desde cero. Y efectivamente dice por ahí la historia que más o menos después de un mes del incendio, ya estaba funcionando nuevamente su taller. Y nosotros conocemos, bueno, todas las cosas que él hizo y por las que se hizo famoso. Pero llama la atención este detalle de su vida, la forma en la que él tomó eh, o que vio y percibió las cosas, ¿no? No sé cómo lo hubiéramos tomado nosotros. eh, Ojalá que nadie haya pasado por algo así, sí, pero no. Si no es así, pues podemos imaginarnos, o sea, ¿qué haría yo si algo así sucediera en mi vida? Cuando llega un problema así de este tipo, ¿no? O sea, de que de repente lo pierdes todo, ¿sí? De la noche a la mañana. Y esto, pues, a mucha gente le sucede, ¿no? Por ejemplo, este, en lugares donde frecuentemente hay desastres naturales, ¿no? Como huracanes, incendios grandes como los que hubo hace poco también por allá en Estados Unidos, terremotos, o sea, a los que estamos expuestos, ¿no? Cosas a las que estamos expuestos. O sea, hay gente que de la noche a la mañana así lo pierde todo. La pregunta es que, ¿qué haríamos nosotros? Aquí Tomás Alva Edison nos ha dejado una lección, ¿no? Para la posteridad. La calma, la manera de tomar las cosas de manera positiva, por el lado amable, como dicen, que generalmente les digo, nosotros, o sea, a veces no necesitamos algo tan grande que sucede en nuestra vida y nos volvemos locos, casi, ¿sí? A veces hasta con que se nos acaben los datos del teléfono, ya estamos, casi colgándonos. Eh,
Entonces, una gran lección, ¿no? Para nosotros. Y aquí también lo que podemos preguntarnos es cómo le hizo él. Porque alguien puede decir, bueno, pues a lo mejor no le interesaban las cosas que tenía ahí, ¿no? Claro que le interesaban y eran valiosas las cosas que tenía ahí. O sea, ¿cómo le hizo él para actuar de esa manera? Hay un versículo que ahorita leímos en la Biblia, muy conocido, que creo que muchos lo sabemos de memoria, pero que pocos lo entendemos realmente como es y lo que nos quiere decir Dios a través de él. Vamos a darle lectura nuevamente, Romanos 8:32, perdón, 8:28, por aquí tengo la cita equivocada. Romanos 8:28. Vamos a darle lectura, de una vez se los cambio por aquí. Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, o sea, los que han sido llamados según su propósito. Vamos a intentar comprender lo que nos dice aquí Dios. Eh, Porque, les digo, muchas veces lo malentendemos, este texto, ¿sí? Nosotros pensamos muchas veces, por ejemplo, que al bautizarme, al ingresar a un grupo, a una iglesia, eh, este texto ya lo puedo hacer mío, ¿no? Y siempre que enfrentamos situaciones difíciles decimos, todas las cosas nos ayudan a bien. O esto, o no, más bien no lo decimos nosotros, más bien lo acostumbramos decir a otros, ¿sí? Cuando alguien está en problemas, les decimos, no se preocupe. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí o no? Lo repetimos mucho, ¿no? Y lo usamos como un consejo, como para darle consuelo a alguien. Y ¿saben qué pasa? La gente dice, pues no, no se ve, ¿sí? No lo siento así, no lo veo así. Eh, este texto implica muchas cosas, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con que vayas a una iglesia, por ejemplo, ¿sí? O que leas la Biblia, tampoco. Es algo que va mucho más allá de lo que a veces pensamos. Para empezar, este texto nos habla de la soberanía de Dios, o sea, de su grandeza, ¿sí? Y a lo mejor esto es lo que intentamos muchas veces entender, ¿no? De que a pesar de las situaciones complicadas en la vida, eh, tenemos que confiar en quién, en Dios, que es que el Todopoderoso, el Soberano, el omnisciente, omnipresente, etcétera, que está con nosotros en todo lugar, que sabe todo, sabe el porqué de las cosas, tiene un propósito, tiene una razón, pero cuesta trabajo, o sea, eso son como conceptos que sabemos, pero a la hora de la hora no lo entendemos. O sea, es muy fácil darle este consejo, repetirle este texto a alguien cuando perdió su trabajo, cuando perdió a un familiar, cuando está enfermo. Es fácil decirlo, ¿no? Y decirle, mire, lo que dice aquí en la Biblia. Pero, ¿qué pasa cuando esas situaciones llegan a nuestra vida? Ahorita que hablábamos de la perspectiva, bueno, aquí se aplica, ¿sí? Cuando yo estoy fuera del problema, veo las cosas de otra manera, ¿no? Y las veo pues más tranquilo, ¿no? Y decimos, ah, mire, confía en Dios, mire, Dios le ama, mire, Dios le va a ayudar, todas las cosas le van a ayudar a bien si ama a Dios. Cuando yo estoy en el problema, tengo otro punto de vista, tengo otra perspectiva y la cosa cambia. O sea, este versículo para empezar se me olvida cuando estoy en un problema, ¿sí o no? Cuando estoy en un problema económico, cuando me acaban de correr del trabajo, cuando tengo problemas con mi familia, con mis hijos, con la esposa, con quien sea, y que no hallo la salida, se me olvidan estos textos y esos consejos que yo acostumbro dar, porque tengo otra perspectiva de las cosas, ¿sí? La pregunta que hacíamos ahorita, o sea, es cómo poder tener
esa misma perspectiva que generalmente tengo cuando estoy fuera del problema, cómo mantenerla también cuando estoy en la situación complicada, ¿sí? O sea, cómo mantener esa perspectiva que tengo cuando veo que los demás la están pasando mal, o sea, cómo la puedo mantener cuando yo soy el que la estoy pasando mal, porque ya estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver también que este texto nos habla de su amor, del amor de Dios, porque dice que Él está obrando a nuestro favor, ¿sí? Cuando tengo una relación con Dios, puedo percibir eso, ¿sí? Una relación real con Dios. Puedo sentir su amor. Ese amor o esa percepción, esa perspectiva no debe de variar dependiendo de la situación, como a veces pasa, ¿no? O dependiendo del grado del problema, a veces digo, no, pues Dios me ayuda y Dios está conmigo. Pero cuando el problema es muy grande, se me olvida que Dios está conmigo, se me olvida que Dios me ama, se me olvida que Dios tiene un propósito, porque dice aquí, se nos olvida también que hemos sido llamados para algo, algo muy grande, ¿sí? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué? Nos llamó porque Él quiere estar con nosotros por toda la eternidad, ¿sí o no? Por eso nos hizo una invitación especial. Y eso se nos olvida cuando estamos en una situación complicada, se nos olvida que fuimos llamados para algo muy especial, ¿sí? Que Dios quiere compartir con nosotros la eternidad, ¿sí? Se nos olvida esa esperanza, o sea, se nos olvida que este texto nos infunde aliento y esperanza, porque dice que al final todo va a estar ¿qué? Bien, al final. Pero cuando estamos ahí en el hoyo, pues no vemos salida ni de esperanza. Y mucho menos vemos un propósito en eso, ¿sí? Dice que dice conforme a los que son, los que han sido llamados, perdón, conforme a su propósito. Es decir, Dios nos llamó para algo, o sea, Él tenía un propósito especial cuando nos llamó. Todos nosotros tenemos una razón por la cual estamos aquí, ¿sí? En este mundo. A veces creemos que somos accidentes, ¿no? Que estamos aquí por la casualidad, pero no. O sea, todos tenemos un propósito especial en la vida, por el cual Dios nos tiene aquí, ¿sí? Que nos quiso usar en este mundo, ¿sí? Una misión, una tarea especial, que no se la dio a nadie más, ¿sí? Y, y nuestra vida, nuestras experiencias son únicas. Normalmente nos estamos comparando unos con otros, ¿no? Y ahora con las redes sociales eso es más común, ¿sí? Siempre estamos viendo a ver quién tiene, quién no tiene, quién hace, qué no hace, y nos estamos siempre comparando, ¿sí? Y eso nos hace perder nuestro propósito, ¿sí? Porque estamos viendo a ver qué hacen los demás y cómo lo hacen y a qué horas, y ahí estamos metidos siempre. Y nosotros perdemos nuestro propósito. Entonces, se nos olvida eso, que somos especiales, ¿sí? Y que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un motivo muy especial, o sea, o todas las cosas que suceden en nuestra vida le van dando forma a ese propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero para eso nos pide un requisito. Estas palabras que leemos en este texto nos dice que esto es únicamente para los que aman a Dios. Es decir, no dice a los que se bauticen, no dice a los que asistan a una iglesia, a los que se pongan a leer la Biblia. No, o sea, los que amen a Dios. Y esto implica una relación real con Él, ¿sí? Y ahí está el problema, ¿no? Porque a veces, les digo, a veces damos por hecho o que vamos a obtener esta promesa en nuestra vida simplemente porque pues, voy a una iglesia.
porque oro, porque estudio la Biblia y no es así. Es parte, ¿sí? Todo eso forma parte de una relación real, pero esto va más allá todavía. Entonces, se fijan cómo necesitamos entender muchos conceptos primero para poder entender estas palabras y tenemos que, aparte, vivirlas, ¿sí? Porque no se trata no nada más de decir, ah, ok, sé que habla de esto ese texto. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando esté en una situación complicada? Por ejemplo, como lo que le pasó a Edison. Y finalmente nosotros también tenemos que entender que el llamado que Dios nos hizo y el propósito final que Dios tenía, o el objetivo que Dios tenía en mente cuando nos llamó, fue la eternidad, ¿sí? Entonces, a veces aquí en este mundo podemos ver que las cosas están complicadas y que no son lo que nosotros quisiéramos. Y le reclamamos a Dios y le decimos, ¿no decías que todas las cosas nos ayudan a bien? Pues yo no veo eso. Bueno, para empezar, a lo mejor no tengo una buena relación con Dios y eso me impide ver, ¿sí? La otra situación puede ser que, pues es cierto, no vemos que las cosas salgan como yo quisiera, que me estén ayudando para bien, no lo veo, ¿sí? Porque a lo mejor sigo enfermo, porque a lo mejor sigo teniendo problemas con mis hijos, porque a lo mejor no encuentro un empleo. Y a veces creemos que este texto es como una promesa de que todo va a salir a pedir de boca, como decimos. Y no es así, no nos está diciendo eso Dios, ¿sí? Eh, tenemos que recordar el objetivo final que Dios tenía cuando nos llamó. Dijimos que es la eternidad, ese es la culminación de todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir este texto? Pues que todo va orientado también a ese objetivo, ¿sí? A que yo esté con Él un día en la eternidad o por toda la eternidad. Y puede ser que aquí yo siga sufriendo una enfermedad, puede ser que siga sufriendo con mi familia, puede ser que siga sufriendo en mi trabajo, que sigan ahí las situaciones complicadas, ¿sí? Pero tenemos que entender que hay algo más allá de lo que vemos. Y ese es el objetivo final. Por eso dice aquí que, o sea, todos fuimos llamados por un propósito y ese propósito debemos tenerlo en mente y ese llamado y ese objetivo final. Y eso es lo que nos tiene que mantener en pie. Miren, vamos a analizar por aquí algunas situaciones. En Números 13, versículos del 25 al 29, les voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a utilizarla por aquí. En Números, capítulo 13. Por ahí nos habla de que en una ocasión Moisés eligió por ahí a 12 personajes del pueblo, ¿se acuerdan? Gente importante del pueblo, eran príncipes todos, y los eligió para una tarea especial, ¿sí? Sí. Dice el relato que los fueron elegidos para ir a reconocer, a darle el visto bueno, podríamos decir, o a que pudieran ellos, ¿cómo podríamos decir? Pues palpar, ¿sí? La promesa de Dios de una tierra nueva, la famosa tierra prometida. Ya estaban ahí y Dios, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Envía a estos personajes por aquí para que ellos puedan, experimentar y ver lo que yo les tengo preparado, ¿sí? Y dice por ahí en Números 13, del 25 al 29, lo siguiente, fíjense bien. Vamos a darle aquí lectura. Eh, Voy a invitar ahí que me sigan ustedes con su vista del versículos del 25 al
29 dice que cuando regresaron estos personajes que anduvieron por ahí en esa tierra durante 40 días, regresaron y dice, y volvieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de Israel. Dice que estaban en el desierto de Parán, en Cadés. Dice, y les dieron la respuesta y les mostraron del fruto del país, o sea, trajeron muestras de lo que producía la tierra, ¿sí? Y pues eran cosas muy llamativas, muy agradables. Dice, y empezaron diciendo, llegamos al país donde nos enviaste, que ciertamente dice mana, leche y miel, o sea, no era ¿cómo se dice? Algo coloquial, ¿no? O sea, literalmente dice, manaba leche y miel. Y dice, y este es su fruto, o sea, presentan ahí todos los frutos que se daban en aquel lugar. eh, y hasta ahí todo iba bien y todo estaba bonito. La gente estaba sorprendida, emocionada, pero, aquí, ahí está el pero, dice el versículo 28. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades, dice, muy grandes y fortificadas. Y vimos también ahí a los hijos de Anac. Dice, y Amalek habita al sur. Y el hitita y el jebuseo y el amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Y ya las caras de la gente empezaron a cambiar, ¿sí? Porque le dicen, nada más que saben qué, dice, ahí habitan estos pueblos, ¿sí? ¿Y cómo eran esos pueblos? Porque dice, por ahí en el versículo, déjenme les digo cuál, ahí más adelante, en el 31, ¿sí? Dice, eh, que les dijeron al pueblo, así que no, dicen, no vamos a poder contra ellos. La tierra está habitada, o sea, no podemos llegar así como si nada a habitarla porque ya hay habitantes ahí. Y no vamos a poderlos sacar de ahí, aseguraron ellos, ¿sí? No vamos a poder, dice, porque son más fuertes que nosotros. Para empezar, esos pueblos eran pueblos de guerra, ¿sí? Israel, pues no estaba preparado para eso. Y dice el versículo 32. Y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido y dijeron, la tierra que reconocimos traga a sus habitantes y todo el pueblo que vimos en ella son como hombres de gran estatura. También vimos gigantes ahí, los hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros, a nuestro parecer, dice, éramos como langostas. Así y dice, y así les parecíamos a ellos. Y les digo, las caras de la gente ya no estaban tan emocionadas, tan felices, tan animados, porque pues estaban aquí presentando este, su perspectiva, estos personajes, ¿sí? La forma en la que ellos lo vieron. Incluso ahí hasta exageraron porque ellos aseguraban que la gente de aquella tierra los veía como langostas y no creo que nadie de ellos les haya preguntado, ¿no? ¿Qué tal les parecemos nosotros? Ah, pues como langostas parecen, ¿no? Ellos no, fue algo que sé que ellos se inventaron, se imaginaron eso. Ese fue el punto de vista que ellos tenían. Si nosotros leemos por aquí más de esta historia, nos daremos cuenta que por ahí otros dos personajes que estuvieron, que fueron Josué y Caleb, tenían otro punto de vista de la misma situación. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos, dice, porque nosotros vamos a poder más que ellos. Y ellos decían, el resto decían, no se puede, ¿sí? No podemos. Entonces,
aquí está lo que hablábamos, ¿no? De las perspectivas, ¿sí? La forma en la que vemos las cosas. Ahora, ¿por qué estos personajes estaban actuando así? ¿Sí? Generalmente podemos decir, ah, pues es que eh, no confiaban en Dios, es que eh, les faltaba fe, ¿sí? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Pero saben que ellos tenían una mentalidad, ¿sí? Como dice aquí, una mentalidad, ¿cómo dice? Débil, una mente débil, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a intentar también autoanalizarnos, ¿verdad? Nosotros, porque nosotros los criticamos a ellos, ¿no? A estos 12 personajes que seguramente nadie de nosotros conocemos sus nombres, ahí están registrados en la Biblia, pero nadie les ponemos atención, porque no tienen importancia para nosotros realmente, o sea, como memorizarme a aquellos personajes, al menos esos 10, ¿no? Nada más conocemos a Josué y a Caleb. Eh, y los criticamos, ¿no? Y decimos, ay, qué faltos de fe, ¿sí? Pero les digo, es por la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros estamos leyendo, ¿sí? Y decimos, ah, estos pobres, ¿verdad? Les faltaba mucho. Pero esto nos sucede a nosotros, ¿no? Muchas veces en las situaciones que enfrentamos en la vida, y esto se debe a una mente débil, ¿sí? Por ejemplo, los psicólogos dicen que una mente débil es aquella que, dice por aquí, en cada situación que, que percibimos o que llega a nosotros o que enfrentamos, dice, ve un gran problema y existen en nosotros, dice, pensamientos negativos y catastróficos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros siempre estamos esperando lo peor, ¿sí? Estos chicos que de los que habla aquí en la Biblia estaban esperando lo peor, ¿sí? Y decían, no, no se puede, nos van a derrotar, no hay manera, ¿sí? Son muy fuertes, son gigantes. No sé qué estamos haciendo aquí, dijeron. Perdieron de vista todo lo que Dios les había prometido, la forma en la que Dios les había ayudado anteriormente, hasta que llegaron ahí, todo eso se les borró, ¿sí? Se olvidaron de todo eso. Como a nosotros nos pasa también. O sea, mientras todo va bien, creemos en Dios, tenemos fe en Él, pero bueno, eso es fácil. Cuando las cosas se ven complicadas, ahí es donde realmente mostramos, ¿no? Lo que somos. Entonces, incluso ellos comenzaron hasta a exagerar, como sucede en lo que los psicólogos dicen de la mente débil, ¿sí? O sea, exagerar las situaciones, cuando muchas veces ni siquiera hay motivos para hacerlo. Ellos decían, "No, estaban exagerando porque decían, nosotros parecíamos como langostas, ¿ah? En comparación con ellos. Imagínense lo que es una langosta, un chapulín, ¿sí? En comparación con una persona y ellos decían que así se veía, ¿no? Con ellos. Muy exagerado, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo, ¿sí? De lo que sucede. Por ejemplo, cuando llegan a nosotros las situaciones complicadas, como dice ahí en Romanos 8, y que no vemos la salida. Y esas promesas de Dios, decimos, pues no, pues se oye bonito, pero pues yo no lo veo, ¿sí? Entonces, para nosotros poder hacer realidad esa promesa en nuestra vida, ¿qué creen que tengamos que hacer? El problema no es Dios, no es de que Dios falle o que sea un mentiroso, ¿sí? Porque les digo, o sea, el texto está muy bonito, pero cuando estamos ya en la práctica, o sea, ni siquiera nos acordamos de esas palabras porque no, o hasta nos pueden parecer ridículas, ¿no? Si alguien nos las dijera a nosotros, cuando estamos en una situación difícil y me dicen, no se preocupe, todas las cosas le ayudan a bien, como dice la Biblia, hasta me va a dar coraje, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por lo que Dios dice? O sea, ¿cuál es el problema realmente? El problema está ¿dónde? En mi mente. No está en la Biblia lo que dice la Biblia,
no está en Dios, es en la forma en la que yo percibo las cosas. ¿Por qué estos 12 espías trajeron dos informes diferentes? Parecía que los habían enviado a dos lugares diferentes, ¿sí? Parecía que Josué y Caleb habían venido del país de las maravillas y los otros se habían ido a ese lugar, ¿no? Tenebroso, con pocas esperanzas de conquistarlo, lleno de gigantes, de gente que los quería destruir, aplastarlos, etcétera. Y parece que los otros dos personajes fueron a un lugar muy diferente, pero no, no fue así. Habían ido al mismo lugar, estaban juntos, pero tenían dos maneras de ver la vida, ¿sí? Los primeros, aquellos 10, tenían una mente, como dice aquí, una mente débil, ¿sí? Ojalá que nosotros no seamos de estos, ¿sí? Esto impide que esas promesas de Dios se cumplan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ¿cómo podríamos decir? La solución. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y esto no lo vamos a lograr solos, ¿sí? Estamos hablando de cambiar la mente. ¿Quién puede hacer eso? ¿El psicólogo? ¿El vecino? ¿El chamán? ¿O quién hace eso de cambiar la mente? Solamente Dios puede hacerlo. Entonces, si nosotros nos identificamos con este grupo, ¿sí? De una mente débil, y les digo, tenemos que pensar en nosotros, no se volteen a ver, ¿verdad? Unos a otros. O pensar, así como mi vecino, como fulanito. Yo seré de este grupo de mente débil, que en todas las situaciones veo que lo peor y espero lo peor, y de cada situación empiezo a hacer un gran problema. Puede ser un problema, pero yo lo hago más grande todavía de lo que es. Necesitamos obviamente, acudir a Dios, ¿sí? Hay otro personaje del que nos habla la Biblia y vamos a ver aquí otra situación, ¿sí? Que también nosotros la podemos, vivir. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Vamos a ver lo que nos dice. Dice lo siguiente, déjenme, los leo por aquí, versículos del 7 al 9. Dice, si es, no, es en Primera de Reyes. Déjenme ok, me equivoqué. Sí. Em, sí, Primera de Reyes 3. Les he dicho que era en Segunda de Reyes. 3, del 7 al 9. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Salomón, ¿sí? Para ponernos ahí en el contexto de la historia, David, su padre, acababa de morir y ahora él tenía ¿cómo se dice? Pues ahora la gran tarea, la responsabilidad, el paquetote, como decimos, de reinar, ¿sí? Sobre Israel. Y muy diferente a lo que muchos, haríamos. Si alguien nos dice, oye, ¿quieres ser gobernante? Muchos de nosotros decimos que sí, ¿verdad? Como muchos que andan por ahí. ¿Tú quieres gobernar? Pues sí, yo soy qué, soy el mejor, soy el más capaz. Bueno, este joven, Salomón, nos expresa aquí su sentir cuando se pone digamos que se da cuenta, ¿sí? De lo que significa el nuevo cargo que va a ocupar. Eh, Dice el versículo 7, le dice a Dios, Salomón le dice, Señor, dice, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de mi padre.
Para empezar, él reconoce que fue Dios el que lo puso ahí. No fue por sus cualidades, no fue por su capacidad, por su inteligencia, porque era muy abusado, porque supo manejar las cosas y llegó ahí al poder. Él dice, fuiste tú el que me pusiste aquí. Yo no buscaba esto, ¿sí? Y bueno, ya eso nos indica que por eso era el más capaz, ¿no? Porque él no lo deseaba. Sus hermanos, algunos de sus hermanos, lo deseaban con muchas ganas ese puesto. Pero Dios dijo, estos no, ¿sí? Le dice, tú me pusiste aquí. Y yo, ¿qué dice ahí? Yo soy qué, soy experto, soy muy bueno en esto. No, él se siente totalmente descalificado, ¿sí? Dice, para empezar, estoy muy chavo, soy muy joven para esto. Yo debería estar pensando en otras cosas, en la novia, a lo mejor. Esto no es para mí, decía él. Estoy muy joven, dice, y no sé cómo conducirme. O sea, dice, apenas estoy como que eh, agarrando la onda, como decimos, ¿no? De la vida. No se sentía maduro, no se sentía preparado para algo así. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú elegiste. Dice, o sea, el paquete que tengo, o sea, no es cualquier cosa. Voy a estar al frente de un pueblo, dice, al que tú has elegido, o sea, como un pueblo especial. Dice, un pueblo grande que no se, dice, no se puede contar ni numerar por su multitud. Él decía, yo no sé qué voy a hacer con esto. Así que, dice, le pidió a Dios, dice, por favor, dame que un corazón entendido, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y esta situación que estamos viendo aquí nos habla de que él era una persona muy centrada, ¿sí? Que sabía dónde estaba parado, sabía la responsabilidad que tenía, sabía el gran trabajo que tenía que hacer, el paquetote, como decimos, que tenía enfrente. Muchos a lo mejor nosotros diríamos, oye, yo quisiera ese paquetote, ¿sí? Muchos lo desean en la vida. Él se dio cuenta y dijo, no, es demasiado grande. Este tipo o este tipo de perspectiva que mostró Salomón de las cosas, cómo él veía la situación, es de una mente, también que llaman los psicólogos, una mente equilibrada, ¿sí? Muy diferente a lo que acabamos de ver ahorita en números con aquellos jóvenes, ¿sí? Los que exageran, los que todo lo ven que oscuro, negativo, de manera pesimista. Una mente equilibrada es lo que acabamos de leer aquí con Salomón. ¿A qué se refiere esto de una mente equilibrada? Dice, en cada problema o cada situación que se le presenta, dice, ve un gran desafío, ¿sí? O sea, aquellos otros sí veían un gran desafío también, pero decían, no se puede, no hay forma. Salomón dijo, sí, es un gran paquete, pero se puede, por eso le pidió a Dios sabiduría. Le dijo, o sea, yo solo no voy a poder, necesito de tu ayuda. O sea, lo puedo lograr, pero con tu ayuda, le dijo a Dios. Eh, y nos dice aquí que una persona que tiene una mente equilibrada, dice, tiene pensamientos realistas. Y realistas a veces lo confundimos con los pesimistas, ¿no? Con los pensamientos pesimistas. Pero son cosas muy diferentes, ¿sí? Eh, aquellos 12 espías, bueno, o 10 espías que trajeron ese mal informe o ese informe negativo, no eran realistas, ¿sí? Porque podemos decir, pues es que era la neta, como decimos. No, ellos estaban que magnificando el problema. Sí había un problema, sí, había una situación complicada, es cierto,
pero para ellos no había forma, no había solución. Salomón se da cuenta de que está ante una situación muy complicada, ante un gran desafío, como dice aquí, se le empieza a analizar las cosas y dice, o sea, no, yo no puedo solo, ¿sí? No me siento capaz, pero sabía que había una solución y una salida. Los otros no, ¿sí? Aquellos espías no se olvidaron de que había una solución y una salida. Entonces Salomón ve las cosas con realismo y dice, yo soy muy joven, soy inexperto, yo no tenía ganas de esto, ¿sí? Eh, no me siento capaz, dice, o sea, apenas sé, dice como que apenas me estoy como desarrollando en mi vida, apenas estoy madurando, no puedo, solo no puedo. Este tipo de pensamientos podemos decir, bueno, es mucho mejor, ¿no? Que el anterior. O sea, el tener los pies sobre la tierra, obviamente es de gran ayuda, ¿no? En la vida. Y es algo positivo para todos nosotros, ¿sí? Y el reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras discapacidades también, ¿sí? O sea, es bueno eso. Y reconocer que necesitamos de ayudas externas también, como Salomón dijo, o sea, yo solito no la voy a hacer aquí. Eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, hay algo todavía mucho mejor que esto, porque entre las dos maneras de pensar, entre de una mente débil y una equilibrada, pues yo creo que todos vamos a escoger esta, ¿verdad? Y esto nos va acercando un poquito más al propósito de Dios. Cuando nos habla ahí en Romanos, ¿sí? 8:28, cuando dice que todas las cosas nos van al final nos van a llevar a un buen puerto, ¿sí? Esto ya nos va acercando más. Pero hay algo mucho mejor y vamos allí hacia Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos del 14 al 18. En esta historia nos habla de un personaje también muy conocido, de nombre Eliseo, un profeta. Dice por ahí la historia que en una ocasión eh, el rey de, de Siria decidió que este personaje, Eliseo, estaba viviendo tiempo extra, que estaba estorbando, le estorbaba a él, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios se comunicaba con él, era un profeta de Dios, y siempre que los sirios querían eh, dañar a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios se adelantaba, ¿sí? Y Dios alertaba a su profeta para que él avisara, a su vez, al rey de Israel. Y bueno, ellos pudieran de alguna manera contrarrestar, ¿no? Los ataques, los planes, en contra que tenían los sirios. Y el rey empezó a sospechar de que tenía por ahí un traidor por ahí en su corte, ¿sí? Y un día los junta y les dicen, ¿saben qué? Yo creo que aquí hay alguien que nos está traicionando por esto y por esto. Les dice, es que saben que las cosas no nos salen cuando queremos hacer algo en contra del pueblo de Israel. Siempre, siempre las cosas como que se les volteaban, ¿no? Las cosas no salían y por ahí uno de los de su corte le avisa y le dice, ¿sabes qué, rey? No es que haya un traidor aquí entre nosotros. Le dices, la culpa es del profeta Eliseo, ¿sí? Dice, él es el que le avisa siempre al rey lo que tú intentas hacer. Y entonces el rey dice, bueno, pues la solución está sencilla, ¿no? Está fácil. Vamos a deshacernos de Eliseo.
Y dice el relato, vamos a leer lo que nos dice por ahí el capítulo 6 versículos del 14 en adelante. Dice, y entonces el rey envió a gente de a caballo, carros y un gran ejército que fueron de noche y cercaron la ciudad porque les avisaron dónde estaba Eliseo. Y ahí van. No, o sea, parece muy, muy exagerado, ¿no? Lo que hizo el rey, pero fíjense el miedo que le tenía y las ganas que tenía de desaparecerlo porque no envió a un asesino, por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, ve y deshazte de él. No. Dice que envió un ejército detrás de él. Eh, si ya con que enviaran a un asesino, pues es grave, ¿no? Y es algo para preocuparse, pues más si envían a todo un ejército. Pues, ¿qué posibilidades tenía aquel hombre? Ningunas, ¿sí? O sea, no había oportunidad de salir con vida de ahí. Y dice el versículo 15 dice, y en la mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir, dice, y vio el ejército que cercaba la ciudad, con gente de a caballo, dice, y carros. Y su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos cuando ve eso? Obviamente se asusta, ¿sí? Si pudiéramos trasladarlo a nuestra época, a lo mejor hubiera visto ahí tanques, aviones, helicópteros, de todo, submarinos, solo para acabar con ellos, ¿sí? O con Eliseo, ¿sí? Sin duda se puso amarillo, ¿no? Su siervo, Jesse, y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo hace una oración. Y esto es muy interesante porque podemos decir, bueno, si Eliseo se pone a orar es porque también estaba preocupadísimo, ¿no? Podemos decir, pues no era para menos, había que orar, ¿sí? Pidiendo ayuda a quién? A Dios, pidiendo que lo rescatara, que se deshiciera de aquel ejército, no sé, hacer una oración, pero fíjense la oración que hace Eliseo. Eh, dice, bueno, para empezar le dijo a Eliseo, perdón, le dijo a Jesse, le dijo, oye, tranquilo, no sé cómo lo vio, ¿sí? Pero le dice, oye, tranquilo, ¿sí? Dice, porque son más, dice, los que están con nosotros que con ellos. Y este joven, sin duda, voltea, ¿no? A todos lados y dice, yo creo que ya se deschavetó, ¿eh? Se volvió loco, o sea, que no está viendo. Y entonces cuando hace una oración por ahí Eliseo, y miren lo que le pide a Dios. Fíjense bien, no le estaba pidiendo que los rescatara, le dijo a Dios, Señor, te pido, te ruego, dice, que abras los ojos de mi siervo, dice, para que pueda ver. Una oración un poco extraña, ¿no? Porque pueden decir, pues, como que pueda ver qué. Pues estaba viendo la gravedad del asunto, ¿no? Y dice, y entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte, dice, lleno de dice gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ellos. ¿Qué les parece? Y dice el versículo 18, dice, y cuando los sirios se acercaron, porque ya venían sobre ellos, dice, Eliseo volvió a orar al Señor. Y ahora sí le dijo, le pidió a Dios, te ruego, Señor, dice, que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera como pidió Eliseo. Y ustedes pueden seguir leyendo el resto de esta historia y se pueden imaginar cómo acabó, ¿sí? Lo que podemos destacar aquí, o queremos destacar, es la actitud de Eliseo, ¿sí? No, yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos actuado como actuó su criado, como Jesse, ¿sí?
asustados, buscando una forma de escapar, o mínimo, pues pedirle a Dios que hiciera algo, ¿no? Que los ayudara. Y Eliseo estaba muy tranquilo, ¿sí? No sé, no estaba pensando en salir corriendo. Esto obviamente sorprendió a Jesse y le dice, oye, pues vámonos de aquí, ¿no? O hay que buscar la manera de escapar. Y la actitud de Eliseo nos deja una gran lección a nosotros. Nos puede sonar como una historia pues, fantasiosa, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues es que eso no pasa, eso no se ve. No, sí, sí pasa y sí se puede ver, ¿sí? Sobre todo con los ojos de la fe, ¿sí? Y esto es lo que a muchos nos falta, porque podemos decir, pues no, o sea, yo no veo la salida. ¿Cómo puedo mantenerme tranquilo? ¿Cómo puedo estar sereno? ¿Cómo puedo mantener la confianza como Edison, por ejemplo? Aquí vemos a alguien que actuó de esa forma también, ¿no? Ante una situación muy desesperada. Y esto es resultado de una mente fuerte y poderosa. Y esto todavía es mejor que tener una mente equilibrada, ¿sí? Y esto es posible también. Entonces, dice aquí que una mente fuerte es aquella que tiene la capacidad de pensar, dice, con firmeza y determinación ante los desafíos. Por ejemplo, la mente equilibrada empieza como ahí a razonar y empieza a ver un gran desafío, ¿sí? Como le pasó a Salomón. La mente fuerte no nada más ve el desafío con, de manera realista, ¿sí? Por ejemplo, Eliseo pudo haber dicho también, y sin duda lo hizo, dijo, pues no hay salida, ¿sí? Pero como él tenía una mente fuerte, o sea, él fue todavía más allá, ¿sí? Y él se dio cuenta de que para empezar no estaba solo, ¿sí? No estaba solo y que dice, y los que estaban con él, dice, eran más, ¿sí? Que los que estaban en su contra. Y no solo eran más, sino que eran mucho más que él, o infinitamente superiores en poder. ¿Podríamos nosotros actuar de esa forma ante un problema? Poder ver con los ojos de la fe a Dios a nuestro lado, a sus ángeles a nuestro lado, o sentimos que eso es ficción, o que sí, bueno, sí creo en Dios y todo, pero pues está muy lejos de aquí. Es más, a lo mejor ni se acuerda de mí, podemos pensar, ¿no? Muchas veces. Dice aquí, en cada oportunidad, perdón, en cada problema, dice, ve una oportunidad. Y aquí Eliseo lo que vio fue la oportunidad de que Dios hiciera algo, ¿sí? La oportunidad también para que su siervo fortaleciera su fe. O sea, él estaba pensando en otras cosas, no tanto en lo que estaba pasando ahí a su alrededor, ¿sí? Con aquel ejército. Y en cada problema, dice aquí, no solo ve oportunidades, ¿sí? Sino, dice, obtiene una victoria. Y esto es de lo que nos habla en Romanos 8:28, de obtener la victoria, ¿sí o no? A pesar de lo que esté pasando. ¿Cómo se obtiene? Bueno, no con una mente débil, ni siquiera con una mente equilibrada. Solamente eso se obtiene con una mente fuerte, ¿sí? Y ahorita la pregunta que seguramente nos podemos hacer es, y bueno, ¿y cómo le hago para obtener una mente fuerte? ¿Sí? Para mantenerme firme, determinado ante los desafíos, para ver oportunidades en esas situaciones y finalmente obtener la victoria. ¿Cómo le hago? Vamos a ver qué nos dice Pablo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Y esto es muy interesante también. Ya vamos a ir concluyendo.
1 Corintios, capítulo 2. Miren lo que dice Pablo aquí. Versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor, de Dios? ¿Quién la conoce? Pregunta aquí Pablo. Dice, para enseñarle, para instruirlo. Y él responde algo interesante, ¿sí? Porque esta pregunta podemos decir, no, pues nadie, o sea, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Pero dice Pablo que eso es posible. Es posible conocer la mente de Dios. ¿Cómo? Pues a través de su palabra y a través de una relación con Él. Así como tú conoces, por ejemplo, la mente de quién, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, la mente de tu hermano, la mente de tu amigo, tu mejor amiga. ¿Lo conocemos, sí o no? Conocemos cómo piensa, cómo trabaja su mente, ¿cierto? Así podemos conocer la mente de Dios. Y Pablo, fíjense lo que se atreve a decir, dice, nosotros, pues nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo está eso? Tenemos la mente de Cristo. ¿Se puede tener la mente de Cristo? Claro que sí. En la medida que yo me relaciono con Él, empiezo a conocer cómo es Dios, cómo es la mente de Dios y empiezo a reflejar eso en mi vida automáticamente, así como se nos pega lo de otras personas, ¿sí? Y empezamos a actuar como ellos y hablar como ellos y hacer los mismos gestos y todo eso, también cuando nos relacionamos con Dios, ¿sí? Y este texto, que está muy cortito y que concluye con esta frase de Pablo que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a poder comprender cómo piensa Dios, el entendimiento, cómo piensa. Y no solo saber cómo piensa Dios, sino que más dice aquí, implica imitarlo. Porque muchos podemos decir, bueno, pues sí, yo sé cómo piensa Dios. O qué piensa Dios de esto. Pues sí, muchos lo sabemos, pero ahora, yo imito esa manera de pensar. Implica discernimiento también, el poder distinguir lo bueno y lo malo, ¿sí? Qué está bien, qué está mal. Poder tomar decisiones correctas, eso es el discernimiento, ¿sí? Y eso muchas veces nos falta a nosotros también. Por eso estamos de ahí que no sabemos qué hacer, a quién acudir, si está bien o está mal lo que quiero hacer. Y necesitamos, sobre todo, dice aquí, una renovación de nuestra mente. Eso implica el conocer la mente de Dios, implica que, o sea, al yo empezarlo a imitar, significa que mi mente tiene que ser ¿qué? Transformada, tiene que ser renovada, cambiada. Y el resultado es esto, ¿sí? Un cambio de qué? De actitud. Es decir, cuando llegan los problemas, ¿sí? Ya no voy a ser o sea, eso empieza que es gradual también eso, o sea, no es de la noche a la mañana, o sea, ya no soy tan pesimista como antes, ya no veo las cosas tan negativas, ¿sí? Empezamos a ser un poquito más equilibrados, o sea, es un proceso, ¿sí? Pero Dios no quiere que nada más te quedes con una mente equilibrada, ¿sí? Que veas la realidad de las cosas y que digas, bueno, pues sí, pero hasta ahí, ¿sí? Soy realista nada más. Dios quiere que lleguemos a tener su mente. Y la mente de Dios es una mente que fuerte, poderosa. Y esa era la mente que tenía Eliseo, ¿sí? Por eso, pues, cuando ve aquel ejército, Eliseo dice, "Bueno, ok, pues voy a seguir con mis cosas", dijo Eliseo, ¿sí? Que Dios se encargue. El otro, Jesse, se estaba muriendo de miedo, obviamente, y no entendía la actitud del profeta. Como a veces entre nosotros no entendemos y decimos, oye, ¿por qué no está tan calmado? ¿Por qué no se estresa ante esta situación? Entonces necesitamos todo esto nosotros. Necesitamos que Dios ponga su mente en
en nosotros. Y esto no se logra nada más pidiéndoselo con oración, porque a veces eso creemos, ¿no? Ay, Señor, dame tu mente. Implica todo esto, ¿sí? Y implica un esfuerzo de mi parte. Para yo poderlo entender, tengo que acercarme a Él, tengo que convivir con Él, tengo que estudiar su palabra a profundidad, tengo que imitarlo y eso requiere un esfuerzo de mi parte. El resto, el discernimiento, la renovación y el cambio, eso ya lo va a hacer Dios como consecuencia. Y cuando yo viva esto en mi experiencia personal, entonces, ahora sí, eso que dice Romanos 8:28, de que todas las cosas van a ayudarme para bien, se va a hacer realidad, ¿sí? Porque esto es el resultado de amar a Dios, ¿sí? Estas cosas que estamos viendo aquí. Entonces, no se trata de que, pues yo ya soy cristiano, ahora sí todo me va a salir bien, como dice ahí, y todo va a orar para bien. No, no es tan fácil, ¿sí? Como lo que a veces entendemos. Y finalmente, acuérdense que lo que tenemos que entender es que el propósito final de Dios no está aquí, ¿sí? Porque podemos decir, oye, pero pues yo por más que le echo ganas, no veo un cambio aquí en esta vida. A lo mejor nunca lo vamos a ver, pero el objetivo final es la eternidad. Y eso es por lo que trabaja Dios en nuestra vida, finalmente. Obviamente le interesa nuestro bienestar aquí también, pero si ese bienestar choca con el objetivo final, entonces a lo mejor no se va a lograr lo que yo quería aquí, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que entender que finalmente eso es la fe, como dice en Hebreos 11:1, ¿sí? La certeza de que, de lo que espero, no de obtener cosas, ¿sí? Porque a veces también lo malentendemos. Dice estar convencido de lo que no veo, eso es la fe, ¿sí? No de que voy a recibir todo lo que pido, porque eso es lo que entendemos, ¿no? Entonces, la fe, tiene que ver con esto, o sea, el hecho de estar conscientes de que no tenemos el control de las cosas, de que puede llegar que la desgracia a mi vida sin yo buscarla, o bueno, buscándola pues con más razón, ¿no? Pero las cosas se salen de nuestro control generalmente. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice aquí, enfocarme en la respuesta, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Sí? La actitud dice aquí. O sea, ya tengo el problema, ¿qué sigue? Ponerme a llorar ahí en mi cuarto, comiendo nieve, o ver tele, o buscar, no sé, soluciones que no me van a llegar a ningún lado. La actitud tiene que ver con el poder controlar mis emociones y mis reacciones. O sea, yo no tengo control sobre lo que pasa, pero sí tengo control sobre qué, sobre mí mismo. Entonces, la forma en la que yo voy a actuar es lo que va a valer, ¿sí? Y eso me va a llevar a un resultado que es el que esperamos todos finalmente, ¿no? El resultado de que las cosas resulten para nuestro bien, ¿sí? Pero depende de lo anterior. Y vamos a terminar con esta frase que dice aquí, durante toda la historia, dice, del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo, dice, se han visto frente a montañas, ¿sí? O sea, siempre que tú quieras, dice, seguir el camino de Dios, dice, seguramente te vas a topar con qué, con problemas. Entonces, les digo, no, a veces malentendemos lo que nos dice la Biblia, ¿no? O sea, los problemas no se van a acabar. Y van a estar siempre, ¿sí? Dice, ahí vamos a estar frente a montañas muchas veces de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos ¿para qué? Porque se olvida de nosotros para castigarnos o para qué, dice, para probar nuestra fe y hacernos crecer también, para fortalecernos. Dice, cuando nos vemos rodeados por todos lados, como le pasó a Eliseo,
Dice, es el momento cuando más debemos confiar en Dios. Y muchas veces es el momento en que más desconfiamos, cuando llega la situación difícil, ¿sí o no? Tenemos que confiar en Él, dice, y en su poder. El ejercicio, dice, de una fe viva significa un aumento de una fuerza espiritual y obviamente que mental, dice, una y el desarrollo de una confianza, ¿de qué forma, dice? O de qué tipo? Inquebrantable. Entonces tenemos que fortalecer nuestra mente y pedirle ayuda a Dios también para que su mente pueda ser la mía, que la perspectiva que Dios tiene de las cosas sea la mía, que yo pueda ver las cosas como Él las ve. Dice, así llega a ser el alma una fuerza vencedora, o sea, una mente que fuerte, poderosa. Ante la demanda de la fe, dice, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano. Es decir, vamos a qué? A superar esas situaciones, porque las potestades del cielo, dice, acudirán en su ayuda y nada os será imposible. Entonces, esta frase a veces, les digo, las malinterpretamos y creemos cuando dice, ay, nada nos será imposible, estamos pensando como en obtener cosas, ¿no? Así como con el genio de la lámpara, pero no se refiere a eso, o sea, es más en cuestiones que, pues, lo que nos está hablando más bien es en cuestiones espirituales, ¿sí? De victorias espirituales. Entonces, es cuando nada nos será imposible. ¿Por qué? Porque estamos confiando en quién, en alguien para quien nada es imposible. O sea, no es por nosotros, sino porque confiamos en quien es que todo poderoso y que nuestra vida, nuestro futuro, las situaciones que enfrentamos todos los días están en sus manos. Así que ojalá que eso pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.